En este video, realizaremos conversiones de longitud usando fracciones unitarias. En el primer ejemplo, vamos a convertir 6 pies a pulgadas. Comenzaremos escribiendo 6 pies como una fracción con un denominador de 1. Y ahora mirando las conversiones, observe que un pie es igual a 12 pulgadas. Podemos usar esta conversión para formar una fracción unitaria para convertir pies a pulgadas. Debido a que queremos que los pies se simplifiquen, y ahora tenemos pies en el numerador, cuando formamos la fracción unitaria, para que las unidades de pies se simplifiquen, necesitamos tener pies en el denominador y pulgadas en el numerador. Y dado que un pie equivale a 12 pulgadas, la fracción unitaria es de 12 pulgadas sobre un pie. Y de nuevo, tenemos pies divididos por pies, y por lo tanto las unidades de pies se simplifican dejándonos con pulgadas. Y ahora nos multiplicamos. Y observe cómo el denominador es 1, y por lo tanto solo tenemos 6 veces 12, que es 72, dándonos un producto de 72 pulgadas. Ahora sabemos que 6 pies equivalen a 72 pulgadas. A continuación, vamos a convertir 126 pulgadas a yardas. Comenzamos escribiendo 126 pulgadas como una fracción con un denominador de 1. Y nuestro objetivo es convertir a yardas. Mirando las conversiones, no hay una conversión directa de pulgadas a yardas. Podemos usar la conversión de un pie igual a 12 pulgadas para convertir pulgadas a pies, y luego usa la conversión de una yarda igual a 3 pies para convertir pies a yardas. Debido a que tenemos que usar dos conversiones, tenemos que multiplicar por dos fracciones unitarias. Primero convierta pulgadas a pies. Debido a que aquí tenemos pulgadas en el numerador, y queremos que las pulgadas se simplifiquen, debemos tener pulgadas en el denominador y pies en el numerador. La conversión es un pie igual a 12 pulgadas, lo que significa que la fracción unitaria es un pie sobre 12 pulgadas. Debido a que tenemos pulgadas divididas por pulgadas, las unidades de pulgadas se simplifican, y ahora tenemos pies, pero nuestro objetivo es tener yardas, no pies, por lo que ahora convertimos pies en yardas usando una segunda fracción de unidad. Porque queremos que los pies se simplifiquen, tenemos que tener pies en el denominador. Porque tenemos pies en el numerador aquí, y estamos convirtiendo pies en yardas, y por lo tanto tenemos yardas en el numerador. La conversión es una yarda es igual a 3 pies, y, por lo tanto, la fracción de la segunda unidad es una yarda sobre 3 pies. Y observe que las unidades de pies se simplifican dejándonos con yardas. Entonces ahora nos multiplicamos. En el numerador tenemos 126. En el denominador tenemos 12 por 3, que es 36, y ahora las unidades son yardas. Para terminar, necesitamos encontrar este cociente, usemos la calculadora. 126 dividido entre 36 es igual a 3.5. 126 pulgadas es igual a 3.5 yardas. Luego, queremos convertir 2200 yardas a millas. Comenzamos escribiendo 2200 yardas como fracción, con un denominador de 1. No hay una conversión directa dada de yardas a millas. Lo que podemos hacer es convertir yardas a pies, es decir, una yarda equivale a 3 pies, y luego convertir pies a millas, ya que una milla equivale a 5280 pies. Entonces, la primera fracción unitaria, queremos convertir yardas a pies. Queremos que las yardas se simplifiquen y, por lo tanto, tenemos que tener yardas en el denominador y pies en el numerador. Como un metro equivale a 3 pies, la primera fracción unitaria es 3 pies sobre un metro. Como tenemos yardas divididas en yardas, las unidades de yardas se simplifican, dejándonos con los pies. Y ahora convertimos pies a millas. Entonces multiplicamos por otra fracción unitaria. Queremos que los pies se simplifiquen y, por lo tanto, debemos tener pies en el denominador y millas en el numerador. La conversión es de una milla es igual a 5280 pies, y por lo tanto la fracción de la segunda unidad es una milla sobre 5280 pies. Tenga en cuenta que tenemos pies divididos por pies, las unidades de pies se simplifican, dejándonos con millas. Ahora nos multiplicamos. Observe cómo las unidades son millas. Multiplicando en el numerador, tenemos 2200 por 3, que es 6600. En el denominador tenemos 5.280, y ahora necesitamos encontrar este cociente para determinar cuántas millas en 2200 yardas. Entonces volviendo a la calculadora. 6.600 dividido por 5.280 es igual a 1.25, lo que nos da 1.25 millas. 2200 yardas equivalen a 1.25 millas.
Y ahora para la última conversión, queremos convertir 1.5 millas a pulgadas. Comenzamos escribiendo 1.5 millas como una fracción, con un denominador de 1. Una vez más, no hay conversión directa de millas a pulgadas. Podemos usar la conversión, una milla es igual a 5.280 pies, convertir millas a pies, y luego usar la conversión de un pie es igual a 12 pulgadas para convertir los pies en pulgadas. Como estamos usando dos conversiones, necesitamos dos fracciones unitarias. Primero vamos a convertir millas a pies, queremos que las millas se simplifiquen y, por lo tanto, las millas deben estar en el denominador y los pies en el numerador. Una milla equivale a 5.280 pies y, por lo tanto, la primera fracción de unidad es 5.280 sobre una milla. Las unidades de millas se simplifican, dejándonos con pies. Y ahora convertimos pies a pulgadas. Queremos que los pies se simplifiquen y, por lo tanto, los pies deben estar en el denominador y pulgadas en el numerador. La conversión de un pie equivale a 12 pulgadas y, por lo tanto, la fracción unitaria es de 12 pulgadas sobre un pie. Y observe que las unidades de pies se simplifican, dejándonos con pulgadas. Entonces ahora multiplicamos, y nuevamente sabemos que las unidades son pulgadas. Observe cómo el denominador es 1 y, por lo tanto, el producto es solo 1.5 veces 5.280 veces 12. Lo que nos da 95.040 y por lo tanto hay 95.040 pulgadas en 1.5 millas. 1.5 miles. Espero que hayas encontrado esto útil.